Hola amigas, hola amigos, me han pedido encarecidamente que haga un video resumen sobre este asunto, así es que aquí estamos. Sin más dilación, vamos con la mentira o el engaño de la caída de curvatura. Esta historia probablemente comienza con el padre del terraplanismo moderno, por allá a mediados de los años 1800, cuando este señor, de quien todos ya conocemos sus malos antecedentes y su nulo conocimiento de ciencia, plantea en un pasquín que después se convirtió en un libro publicado en 1864 llamado Astronomía Cetética, sus ideas y sus argumentos de por qué la Tierra no puede ser una esfera. Con esto da origen al terraplanismo moderno y en este libro es probablemente donde por primera vez se plantea la noción de caída de curvatura. Decía Robotham que si la Tierra fuese una esfera, y ahí es donde aparece en este libro este dibujo, que muestra parte de la esfera terrestre y esta línea tangente a la esfera, que es, hoy día lo conocemos como el horizonte astronómico. Robotham plantea que si la Tierra fuese esférica, existiría algo llamado caída de curvatura, que produciría el siguiente efecto. Si el observador está plantado acá, en el punto T, en el punto de tangencia entre el horizonte astronómico y la curvatura terrestre, a medida que nos alejamos de este observador, la curvatura terrestre se va separando de este horizonte astronómico en una proporción matemática que se puede calcular. En este caso él calculó 8 pulgadas en 1 milla de distancia, a 2 millas de distancia 32 pulgadas, 72 en 3 millas y así sucesivamente. El asunto es que Robotham plantea que dada esta separación sucesiva que se va dando entre la superficie terrestre y la línea del observador, esa línea tangente, entonces los objetos mirados a distancia no deberían verse, ocultos tras la caída de curvatura. Esto da origen a las famosas tablas de curvatura de Robotham, donde mediante una simplificación utilizando la figura de una parábola, se llega a que la caída de curvatura es de 8 pulgadas por milla al cuadrado. Es decir, a 1 milla de distancia la caída de curvatura debiera ser de 8 pulgadas, a 2 millas de 32, porque son 2 millas al cuadrado, multiplicado por 8 pulgadas, 4 por 8 es 32, y así sucesivamente a medida que nos alejamos del punto del observador. Actualmente contamos con tablas como esta que se pueden calcular tomando en cuenta un radio terrestre, en este caso de 6.373 kilómetros, y usando el AutoCAD se puede calcular con precisión la caída de curvatura, según como la plantea Robotham, a diferentes distancias. Por ejemplo, a 1 kilómetro de distancia, esta caída de curvatura, por acá, sería algo así como 12 centímetros. A 2 kilómetros de distancia, 35 centímetros. A 3 kilómetros de distancia, 73. Y así sucesivamente a medida que nos alejamos acá por la superficie de la Tierra del punto donde se encuentra el observador. En este caso, la caída de curvatura está planteada como la prolongación del radio terrestre con esta línea ortogonal o perpendicular a la superficie de la Tierra y que toca en algún punto esta línea horizontal que sería el horizonte astronómico. Esto plantea un inconveniente geométrico que vamos a conocer enseguida. Veamos entonces, según Robotham, y utilizando trigonometría básica, cuánto mide la caída de curvatura a una cierta distancia. En este caso, la longitud del arco, que sería de este punto a este punto, nos da una distancia de 3.875 kilómetros en este simulador, cuya dirección web está acá abajo, para que ustedes puedan también jugar con las distancias y caídas de curvatura. En este caso, lo ajustable es la longitud del arco. Para un arco de 3.875 kilómetros, la caída de curvatura es de 1.392 kilómetros. Recordemos que si este es el perímetro de la Tierra, un cuarto de perímetro equivale a 10.000 kilómetros prácticamente. Entonces estos serían 3.875 kilómetros y la caída de curvatura, definida como la definió Robotham, sería de 1.392 kilómetros. Si calculamos la caída de curvatura con este mismo simulador para distancias más cercanas a la escala humana,
podemos ver que si el arco mide 90 kilómetros, que es este de acá, la caída de curvatura también se puede calcular y es de menos de 1 kilómetro. Veámoslo desde más cerca. Aquí tenemos el punto de partida. Esto es parte de la superficie de la Tierra. Y acá está la parte de abajo, se va distanciando. Y esto, la parte de arriba, es el horizonte astronómico. Y aquí tenemos una separación correspondiente a la caída de curvatura de 0.63575 kilómetros. Aquí está el observador. Aquí hay 90 kilómetros y esta sería la caída de curvatura. Como vemos acá, este es el punto mucho más grande, la separación entre el punto C y el punto D, y esta caída es de exactamente, según este cálculo, 635,75 metros. O sea, a cualquier distancia del observador podemos calcular una caída de curvatura. Guardemos este dato porque más adelante tenemos un ejemplo donde lo vamos a ocupar. Dijimos que la caída de curvatura definida como la define Robotham tiene un inconveniente geométrico y es el siguiente. En este punto de separación, a esta distancia del observador, mejor dicho, la caída de curvatura tiene esa longitud. A una distancia mayor tiene esa otra longitud. Y así sucesivamente, a medida que nos alejamos del punto de origen, que es este, la caída de curvatura va creciendo, que ya se nos sale de la pantalla, y finalmente llegamos a que la caída de curvatura, cuando estamos a un cuarto de la circunferencia terrestre, o sea, 10.000 kilómetros del objeto observado, la caída de curvatura es infinita porque ya es una línea paralela al horizonte astronómico. Esto llevó probablemente a definir la caída de curvatura de una manera distinta, como en este caso, donde tenemos que la caída de curvatura ya no es una línea que continúa, que prolonga el radio terrestre, sino que es una línea perpendicular al horizonte astronómico, que, como vemos en esta figura, desciende desde el horizonte astronómico y toca la superficie de la Tierra en algún punto. Entonces aquí se considera esta longitud, de aquí hasta acá, hasta una longitud equivalente al radio terrestre, desde el punto 0 a 6.373 kilómetros, donde la caída de curvatura es máxima y mide exactamente 6.373 kilómetros, es decir, un radio terrestre. Y esto nos da valores manejables que no llegan hasta el infinito, lo que nos favorece mucho más la posibilidad de hacer cálculos. Entonces, la definición moderna de caída de curvatura es esta línea separada una determinada distancia del observador, aquí tocando y formando un ángulo de 90 grados con el horizonte astronómico que llega a un punto de la Tierra. Por lo tanto, la caída de curvatura en este punto, respecto de un observador aquí en el punto 0, sería esta, la longitud de esta línea, que es conocida como D o drop. A esto se le llama la caída de curvatura. ¿Cómo se puede calcular esta caída de curvatura? Bueno, utilizando trigonometría básica, donde D es la caída de curvatura y este mismo valor lo encontramos acá, si llevamos esta medida a este lado, lo cual nos forma inmediatamente un triángulo rectángulo con estos dos radios. Esta parte del radio, o sea, el radio completo menos esta distancia, este lado, que está acá, y este otro, esta hipotenusa, que es el radio. Y todo esto acá forma un ángulo alfa, y este ángulo alfa se puede medir conociendo la distancia entre el observador y acá donde estaría el objeto observado. ¿Cómo se obtiene eso? La fórmula es D igual R factor de paréntesis 1 menos coseno de alfa. Esto se determina de la siguiente manera. Esta longitud de acá es R menos D, o sea, el radio completo menos la longitud de la caída de curvatura D. Y podemos llegar a determinar la longitud del drop o caída de curvatura usando trigonometría básica. Consideremos que el ángulo alfa, este que está acá, tiene una medida en radianes de S partido por R, donde S es el arco y R es el radio de este ángulo.
Sabemos por trigonometría que el coseno de alfa es el cateto adyacente, que sería R menos D, dividido por el valor de la hipotenusa del triángulo rectángulo, que es R. Ahora sencillamente ordenamos esta ecuación para poder determinar cuál es el valor de D. R, que estaba dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, nos queda R por coseno de alfa igual R menos D. Luego reordenamos esta ecuación, D con signo menos pasa acá con signo positivo, y R factor de coseno de alfa, que estaba en positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Esto es álgebra básica. Y finalmente factorizamos dejando el factor común R fuera del paréntesis y llegamos a la fórmula que D, el drop, la altura esta de caída de curvatura moderna, es R multiplicado por 1 menos coseno de alfa. Y esto se puede calcular para cualquier distancia entre el punto donde se encuentra de pie el observador y el punto donde se encuentra el objeto observado. Esta distancia o esta longitud de este arco es suficiente para poder calcular el valor de la caída de curvatura, ya que el ángulo alfa lo podemos calcular dividiendo esa misma distancia por la longitud del radio, que es conocida, y después calculamos lo que falta. O sea, multiplicamos el valor de este radio por 1 menos el coseno de este ángulo, y este ángulo mide ¿cuánto? S dividido por R, o sea, la distancia del observador al objeto observado, y eso lo dividimos por el radio de la Tierra, que también es conocido. Si volvemos a la tabla de caída de curvatura, donde ya todos estos cálculos están hechos, podemos ver que la caída de curvatura a 90 kilómetros del observador, esto es prácticamente aquí mismo, es de 635,5 y fracción metros, con un radio de 6.373 kilómetros. A distancias comparables con la escala humana, podemos perfectamente usar la tabla sin necesidad de hacer los cálculos, ya que la diferencia va a ser muy pequeña. ¿En qué consiste entonces la mentira de la caída de curvatura? En que según Robotham, debido a la caída de curvatura, los objetos que queden bajo la caída de curvatura no van a ser visibles para el observador. Solamente aquellos objetos que superen en altura la caída de curvatura, como en este caso este edificio, tendría una porción visible para el observador. Por lo tanto, toda la parte que queda por debajo de la caída de curvatura no sería visible para el observador ubicado en la posición 0, que es esta. Esto significa que cualquier objeto cuya altura sea menor a la respectiva caída de curvatura no sería visible. Por ejemplo, si el objeto mide 670 metros de alto y en el punto donde se encuentra este objeto la caída de curvatura es de 700 metros, ese objeto quedaría completamente cubierto por la caída de curvatura. Y siendo así, no faltaría el personaje que aparecería a decir: no debiera verse, pero se ve porque la Tierra no es esférica, sino que porque la Tierra es plana. Es decir, según Robotham y sus seguidores hasta el día de hoy, cualquier objeto cuya altura máxima es menor a la correspondiente caída de curvatura en el punto donde se encuentra ubicado respecto del observador, no debiera verse por caída de curvatura. Vamos entonces a examinar qué tanto puede tener de cierto esta afirmación. Situemos en el punto de observación un observador. Lo primero que nos damos cuenta es que el horizonte astronómico está ubicado en los pies del observador. Es decir, esta línea nace del punto exacto de tangencia con la Tierra, con la superficie de la Tierra. Sin embargo, este observador está situado un poco por sobre el nivel de la Tierra. Guardando las proporciones, por supuesto, si este observador mide, por ejemplo, 1,80 m y su vista queda a 1,75 m más o menos del nivel de la Tierra, desde ese punto va a contemplar el objeto. O sea, la caída de curvatura no considera la altura donde se encuentran los ojos del observador, sino que presupone algo así como que el observador mira a distancia desde la altura de los pies. A menos que tuviera ojos en los pies, eso no es posible. Segunda cosa, Robotham y los terraplanistas presuponen de alguna manera que cuando uno mira siempre derecho, o sea, totalmente paralelo a la superficie en la que se encuentra de pie en ese momento.
sea, hacia allá. Pero la verdad es que cuando uno mira, la vista busca el objeto. Y en este caso, como está a una distancia donde hay una caída de curvatura, es decir, una distancia entre el horizonte astronómico y el piso o suelo o nivel de piso donde se encuentra ubicado el objeto observado, entonces la vista hace este recorrido. Si el objeto está más allá del horizonte visible para el observador, entonces el objeto se va a ver cortado, es decir, la porción visible va a ser sobre el punto este que está acá y por debajo va a haber una porción oculta que le vamos a llamar el hidden. Es decir, hay una porción visible a pesar de que este objeto de dos colores es de menor tamaño que la caída de curvatura respectiva en el punto donde se encuentra ubicado. Conclusión, la caída de curvatura no oculta los objetos. Es decir, no es la caída de curvatura lo que oculta la parte de abajo de los objetos contemplados a distancia, sino que es la curvatura misma. Esta especie de montículo o joroba de agua que se interpone entre la vista del observador y el objeto observado. Y esta es la mentira de la caída de curvatura. Este objeto de dimensiones menores a la respectiva caída de curvatura no queda completamente oculto, sino que tiene una porción visible y una porción oculta o hidden. Y esta porción oculta depende exclusivamente de la altura del observador y de la distancia a la cual se encuentra este observador del objeto observado. Una forma muy didáctica de jugar con la altura de los ojos del observador es mediante este simulador, cuya dirección la podemos ver acá abajo, metabunk.org/curve, que nos permite subir o bajar la altura de los ojos del observador y ver qué pasa con la porción hidden y con la porción visible, manteniéndose siempre constante la altura de la caída de curvatura, el drop, porque es una medida geométrica que solamente depende de la distancia entre el observador y el objeto observado, es decir, la longitud de este arco. Veámoslo entonces en el simulador. Aquí tenemos el simulador que se encuentra en ese sitio web donde también tenemos una calculadora de curvatura, pero acá solamente vamos a usar el simulador. Esto es lo que podemos mover. A medida que hacemos subir los ojos del observador, nos damos cuenta que el hidden, la parte oculta, va disminuyendo, lo que nos permite ver más del objeto observado. Tal como ocurre en nuestra Tierra esférica, a medida que el observador va subiendo, va tomando más altura respecto de la Tierra, del nivel de la Tierra, de donde está parado, puede ver más a distancia. De hecho, si vemos, a menor altura el horizonte está más cerca y la proporción visible es muy poca, aun cuando la caída de curvatura sea mayor a la longitud del objeto. Hay una porción visible y será más visible a medida que vayamos subiendo, estando en el mismo punto de observación. El horizonte se ve más lejos y eso nos permite ver una porción mayor del objeto observado. Recordemos que lo que cubre el objeto, lo que no nos deja ver, no es la caída de curvatura, sino esta porción de tierra o de agua, de planeta, que se interpone entre el punto de observación del observador y el objeto observado. Retomando entonces, esta altura es el drop y el drop corresponde a la caída de curvatura. Este es el hidden o porción oculta y la conclusión es que la caída de curvatura no es lo mismo que la porción oculta. Esta línea no es lo mismo que esta. Y la caída de curvatura por geometría es mayor que la porción oculta. Esa es la mentira de la caída de curvatura. Según este diagrama, no debiera verse desde este punto de observación nada de este objeto de dos colores por caída de curvatura, porque la caída de curvatura es más alta que el objeto. Sin embargo, como vemos acá, no solamente se puede ver, sino que esta porción visible no depende de la caída de curvatura.
simplemente depende de la distancia al objeto observado y de la altura de los ojos del observador. Veámoslo ahora en un gráfico sin tanta línea. Ahí tenemos a nuestro observador. Nuestro objeto observado en este caso va a ser una pirámide o un cerro con franjas de colores. Ahí está el nivel de los ojos del observador y la caída de curvatura. En este caso, si agregamos al radio terrestre la altura de los ojos del observador, la caída de curvatura tendría esa dimensión. Si comparamos la altura de esta pirámide o cerro, la caída de curvatura es un poco mayor. Según Robotham y los terraplanistas actuales, que repiten las palabras de Robotham sin siquiera analizarlas, este objeto no debiera verse, puesto que la caída de curvatura es mayor, es más alta. Pero la caída de curvatura es una medida, es una variable geométrica en una esfera. No oculta los objetos observados a distancia, porque el observador puede mirar hacia el objeto y solamente esta parte de acá abajo no la va a poder ver. Aquí estaría el horizonte para el observador y el observador podría ver esto, es decir, de esta pirámide vería desde el color amarillo un poquito más arriba de la mitad, el verde y el celeste. Esta parte, el rojo, el naranja y gran parte del amarillo, no la puede ver porque se interpone esto, que es esta joroba o, en este caso, segmento circular, que corresponde en 3 dimensiones a un casquete esférico. Esto es lo que nos deja ver los objetos, donde la porción oculta o hidden es menor a la caída de curvatura. Y hay una porción visible para el observador a esa distancia y a esta altura. Incluso si la caída de curvatura la medimos a la antigua, nos damos cuenta que en este caso es mucho mayor que el objeto observado y sin embargo el objeto se ve perfectamente a distancia. Lo mismo si en vez de pirámide usamos un edificio o cualquier objeto. Eso no cambia el hecho que la caída de curvatura no es lo que oculta los objetos. Volvamos a nuestros cálculos de caída de curvatura a 90 kilómetros. Vamos a usar como referencia una fotografía de la ciudad de Valparaíso tomada a 90 kilómetros de distancia en la localidad de Los Molles, pero atención a esto, a una altura del observador de 40 metros sobre el nivel del mar. 90 kilómetros es la distancia entre el observador y el objeto observado, y 40 metros es la altitud de los ojos del observador, en este caso del lente de la cámara, sobre el nivel del mar. Usando el sistema métrico en esta calculadora de caída de curvatura, vemos acá abajo para empezar que la porción oculta o hidden geométrica sería de 356.76 metros exactos por geometría, 357 metros aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que cualquier objeto que mida menos de 356.76 metros de altura a 90 kilómetros del observador situado a 40 metros de altura no podría verse. Pero el observador cuenta con una ayuda que es la refracción atmosférica que permite ver más proporción del objeto a distancia, especialmente cuando estamos en la costa, y aplicando solo la refracción estándar, la porción oculta sería de 289.61 metros, 290 metros. Por lo tanto, con refracción, como ocurre en la vida real, usando refracción estándar, a 90 kilómetros y a 40 metros sobre el nivel del mar, cualquier objeto que mida más de 290 metros va a poder ser visto a distancia. Y aquí tenemos la fotografía tomada por Roberto Antesana, comparada con una simulación utilizando un generador de panoramas de la misma ciudad. Valparaíso, de noche, captado desde 90 kilómetros a 40 metros de altura, podemos ver que se ve la parte superior, incluido el Cerro Alto del Puerto, que mide 522 metros sobre el nivel del mar. Pero en esa fotografía tomada desde Los Molles, a 40 metros de altura y a 90 kilómetros,
toda la parte de abajo del puerto no se ve, oculto tras la curvatura terrestre. Aunque algunos digan que no debiera verse nada, ya que la caída de curvatura a esa distancia es de más de 600 metros. La caída de curvatura no oculta los objetos a distancia. Lo que oculta los objetos es la curvatura terrestre, y el cálculo que se debe hacer para determinar la porción oculta debe considerar tanto la distancia del observador al objeto observado, como la altura de los ojos del observador sobre la superficie terrestre. Por lo tanto, esta fotografía tomada por Roberto Antesana, un astrofotógrafo, simplemente ratifica o comprueba que existe una curvatura terrestre que oculta una parte de los objetos. Pero no es la caída de curvatura, y usar el argumento de manera engañosa como que por caída de curvatura no debiera verse, pero se ve, por lo tanto la Tierra no puede ser esférica, es una falacia, es un engaño, es una abierta mentira. Por último, les dejo aquí cómo se deduce el cálculo de la distancia desde el observador al horizonte, dada una altura h de la posición de los ojos del observador respecto del suelo, es decir, los ojos separados del suelo, una altura h, nos da esta fórmula de acá, y aquí tenemos cómo se determina la fórmula para calcular la porción oculta o hidden, dada una distancia del observador al objeto observado y una altura del nivel de los ojos del observador sobre el nivel del piso. Y esto ha sido, amigos míos, la mentira de la caída de curvatura en este video resumen, que espero que no haya quedado muy largo. Que estén muy bien, hasta siempre.